amables palabras y también gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León por invitarnos a esta interesante, desde mi punto de vista, aunque yo soy parte interesada, de esta jornada o de esta tarde, ¿no?, de viernes, que tiene mucho mérito, que están ustedes aquí, una tarde de viernes que siempre no la deja para otros menesteres. Especialmente agradecidos porque, digamos que esta presentación que os voy a hacer del plan hidrológico para nosotros es una oportunidad de explicar el plan, algo a lo que nos obliga la propia normativa de planificación, que establece que cuando los planes hidrológicos se someten a información pública, y ahora estamos en un proceso de información pública hasta el 30 de junio, las autoridades, en este caso la Confederación, deberán promover la participación activa de los ciudadanos, y en este caso con especial importancia de este colectivo de ingenieros técnicos agrícolas, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, para mí es una ocasión buena de contar lo que dice el plan. El plan es un documento imposible, ya lo digo, son casi 8.000 páginas, y uno puede tirar a todo, ¿no? Tiene que ir seleccionando las cuestiones que más le interesan o que más afectan a su trabajo, a su sector. Bueno, he estructurado la presentación en 8 partes, me parece que son demasiadas, pero bueno, si alguna cosa no les interesa directamente, oye, pasa a lo siguiente y ya está, ¿no? O sea, con libertad. Lo primero, explicar por qué la primera revisión del plan, es necesaria una primera revisión del plan, qué estructura tiene el plan hidrológico, algo pues que si uno no se aproxima a ello de una manera un poco dirigida, pues es muy difícil, ¿no? Porque es una estructura de muchos anejos, muchos apéndices, y bueno, al final uno se desanima, ¿no? Cuando lo ven en internet se desanima ponerse a leer aquello, ¿no? Hablaremos la parte 3, que creo que es la más interesante, cuál es la situación actual de las masas de agua subterránea, qué es lo que dice el plan hidrológico al respecto. Hablaremos de algunas restricciones al uso del agua, son básicamente los caudales ecológicos y los compromisos internacionales de la cuenca del Duero con Portugal. Hablaremos de la normativa, qué cambia la normativa, un documento muy importante porque ahí derivan luego las obligaciones para los usuarios, para la propia administración y para todo aquel que está ligado o implicado en el mundo del agua. Cómo participar, una breve reflexión de cómo participar. Hablaremos algo del programa de medidas, si llegamos con fuerzas, y luego la financiación de modernizaciones y nuevos regadíos en los nuevos fondos FEADER 2015-2020. Un aspecto muy importante desde mi punto de vista que va a marcar mucho las ayudas en la modernización de explotaciones, etc. ¿Por qué un plan hidrológico cuando el que está vigente actualmente tiene escasamente 2 años? El plan actual se aprobó en junio de 2013 y ¿por qué lo tenemos ahora en información pública? ¿Es tan malo o es que ya se ha visto necesario cambiarlo? Bueno, aquí lo que se nos dice en esta especie de esquema es que la planificación hidrológica tiene ciclos de cada 6 años. Lo que la planificación actual hidrológica en España deriva de la Directiva Marco del Agua, que entró en vigor en el año 2000 y que obliga a los Estados miembros a que en 2009 tengan el primer plan hidrológico aprobado para revisarlo en 2015, 2021, etc., cada 6 años, ¿no? España no cumplió con esa primera cita de 2009, los planes se aprobaron mucho más tarde, el del Duero en 2013, pero ha habido algunos, como el Júcar, el Segura y el Tajo, que se aprobaron en 2014, pero España quiere, porque así se lo ha demandado la Unión Europea, llegar a la segunda cita en punto. La segunda cita en punto es diciembre de 2015, por tanto, el objetivo de España y de la Confederación del Duero, por supuesto, pues es llegar a esa fecha. Por eso hay una nueva revisión, no porque el plan esté agotado. Esto también quiere decir que los cambios con respecto al plan vigente pues no son especialmente amplios, ¿no? Esta diapositiva la pongo siempre porque no podemos perder de vista cuáles son los objetivos de la planificación según la Ley de Aguas. Dice que lo primero es conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público y de las aguas. Primer objetivo. Este objetivo coincide con el que la normativa europea exige a España y a todos los Estados miembros, ¿no? El buen estado de las masas de agua. Cuando hablamos de masa de agua, hablamos de un río, hablamos de un lago, un acuífero, un embalse, las aguas costeras, las aguas de transición, o sea, todo el conjunto de aguas continentales que se llama.
Y España introduce un segundo objetivo en la planificación, que es la satisfacción de demandas. En España, tradicionalmente, la planificación se ha hecho a partir de un catálogo de medidas, un catálogo de infraestructuras y un catálogo de demandas, ¿no? Abastecimiento, regadío, etc. Bueno, España une estos dos objetivos. Europa no quiere saber nada del segundo, posiblemente pues porque echar una mentalidad europea, en Europa no falta agua, ¿no? Bueno, en países de nuestro entorno, pues sí falta. Por tanto, la satisfacción de las demandas, en el caso de los países meridionales, pues es especialmente importante. Y España la incluye en la planificación hidrológica. El tercer punto, pues lógicamente, el equilibrio sectorial y regional, pues es una consecuencia de lo primero, ¿no? El estado de las masas de agua. Esta es la foto de cómo están las masas de agua superficial de la cuenca del Po. Es un mapa, evidentemente el rojo es en mal estado, o estado peor que bueno, no mal estado, peor que bueno, y el azul buen estado, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco desalentador, ¿no? Ver este plano y decir, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque, bueno, esto tiene muchos matices, que no sé si vale la pena entrar en ellos, pero sí que obedecen a una serie de criterios que establecen cómo se clasifican y cómo se evalúa el estado de las masas de agua en un país. Se tienen en cuenta dos aspectos, el aspecto químico, el estado químico y el estado o potencial ecológico. El estado potencial ecológico viene un poco a resumir cuál es la funcionalidad de esas masas de agua de cara a la ecología, a los ecosistemas, a los pájaros, a los peces, a los hábitats de ribera, etc., ¿no? Entonces, ese estado ecológico se clasifica teniendo en cuenta tres tipos de parámetros. Unos parámetros biológicos que nos hablan justamente de cómo están esos ecosistemas, su grado de conservación. Unos parámetros físico-químicos que nos miden cómo es la calidad del agua. Lo que entendemos habitualmente por calidad del agua pues es que tiene mucha contaminación orgánica, o tiene mucho nitrato, o tiene mucho fósforo, o su DBO5 es altísimo, ¿no? Bueno, pues entraría en ese bloque. Y un tercer parámetro, que son los indicadores hidromorfológicos, que vienen a ser como las modificaciones en la, podríamos decir entre comillas, en la forma de los ríos en este caso, ¿no? Pues un embalse supone una alteración hidromorfológica, un encauzamiento supone una alteración hidromorfológica, una extracción de agua, que por tanto lo aparta de su régimen natural, supone una acción hidromorfológica, etc. Bueno, pues con estos tres parámetros se clasifica el estado ecológico, con una particularidad, que con que uno falle, se entiende que la masa no cumple. Podemos tener unos indicadores biológicos estupendos, unos físico-químicos, agua cristalina, pero si, por ejemplo, tiene un índice de compartimentación, que es lo sectorizado que está ese río, tiene muchos azudes y son infranqueables para los peces, esa masa está en mal estado, a pesar de todo lo anterior. Por supuesto, también se tiene en cuenta el estado químico, que son los contaminantes contaminantes tóxicos, ¿no? Metales pesados. Ahí hemos puesto pues, el mercurio, el cadmio, el clorpirifos, el isoproturón, en fin, una lista interminable de sustancias que si tienen valores puntuales por encima de unos establecidos, la masa estaría en mal estado químico. Bueno, esta es una gráfica de cómo se hace esa clasificación. Un indicador en mal estado, toda la masa está en mal estado. Por tanto, la exigencia es muy alta, ¿no? Y aquí tendríamos la clasificación de las masas del Duero en función de esas calidades. Si ven la calidad biológica, bueno, pues hay un poco más de un 25% de masas que estarían en mal estado bajo este criterio. Si vamos a la calidad físico-química, que tiene mucho que ver con los vertidos de todo tipo, ¿no? Industriales, urbanos, etc., pues estaríamos hablando de menos de un 20% de masas en mal estado. Sin embargo, cuando vamos a los hidromorfológicos, vemos que casi 2/3 pues están en mal estado. ¿En consecuencia de qué? De que hay unas presiones por azudes, por encauzamientos, por extracciones de agua, etc., pues que lo hacen que ese dibujo que teníamos antes y que hemos visto anteriormente pues sea tan impactante, ¿no? El plan recoge también la satisfacción de las demandas. Ahí tienen ese gráfico la distribución de las demandas de la cuenca por usos. La urbana, de que hay unos 325 hectómetros cúbicos año, que sería la demanda para usos urbanos. La agropecuaria, que está incluyendo la agraria, o sea, el regadío, la ganadera, y luego también los usos acuícolas, las piscifactorías. Bueno,
pues en la parte norte de las provincias de León, de Burgos, de Palencia, pues este es un uso no consultivo, o sea, no se consume. El agua entra en la piscifactoría, hace su función y vuelve a salir. Pero bueno, se contabiliza como un uso. Como ven, pues es un uso muy importante, ¿no? 4.200 es más importante, como ocurre en todas las cuencas, pero bueno, es importante tener en cuenta el valor, el orden de magnitud, ¿no? Y luego tendríamos el uso industrial con abastecimiento propio, o sea, no el que está conectado a la red urbana, estaríamos hablando pues de menos de 100 hectómetros cúbicos al año. En este plano tienen más o menos señalada cuál sería la demanda urbana de toda la cuenca, donde se ven pues, las aglomeraciones urbanas pues, que tienen una mayor carga, una mayor demanda, pero en general lo que se ve es que la demanda urbana en la cuenca pues, está muy dispersa y es muy pequeña, salvo esos ejes de las provincias de León hacia abajo, de Valladolid, de Palencia, aparte de Burgos, pues el resto es una cuenca casi toda en Castilla y León muy despoblada, con una atomización de las demandas y por tanto los valores pues, son pequeños. Aquí tendrían las unidades de demanda superficial de toda la cuenca, donde aparecen las zonas regables o los regadíos particulares de aguas superficiales con sus garantías de suministro. El verde sería cumple las garantías de suministro de la instrucción de planificación y el naranja pues aparecen como los que no cumplen, es decir, su demanda es superior a lo que se le puede suministrar. Por tanto, para esas unidades de demanda, si queremos satisfacerlas, hay que establecer algunas medidas. O bien aumentamos la oferta a través de nuevas aportaciones, o bien reducimos la demanda a través de modernizaciones, etc. Vemos aún así pues, que hay todavía algunas zonas donde ni siquiera cumplen los criterios de garantía, ¿no? Estas zonas aquí de color rojo, que suelen ser las que coinciden con zonas no reguladas. Bueno, ¿dónde se puede consultar todo esto? Pues en la página web de la Confederación hay un icono en la página de acceso que es consulta pública. Si uno pincha en esa consulta pública, el acceso es chduero.es, pues lo primero que se encuentra es un desplegable donde está toda la documentación del plan. El plan consta de 3 documentos básicamente. Una memoria con 15 anejos y innumerables apéndices, una normativa, que es el documento que va a salir publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando se apruebe, acompañando al Real Decreto que lo acompaña, y luego el estudio ambiental estratégico, que como todos los planes y programas tiene que someterse este plan pues, a un estudio ambiental estratégico desde el punto de vista de, bueno, este plan va a mejorar el medio ambiente, uno de sus objetivos, o no. Y si hay aspectos donde no lo mejora, ¿qué tiene que tener en cuenta o qué medidas debe tener en cuenta para que eso sea así? Bueno, el contenido del plan, pasamos rápidamente, pues tiene esos 10 secciones, podemos decir, una descripción de la demarcación, una parte donde aparecen los usos, las presiones y las incidencias antrópicas, una parte de zonas protegidas. Los planes con la entrada en vigor de la Directiva Marco tienen un carácter muy ambiental, porque es lo que quiere Europa para esta planificación. Se hace una evaluación del estado de las masas de agua, como hemos dicho antes, hemos hablado de las superficiales, ahora hablaremos de las subterráneas. Se plantean los objetivos ambientales, es decir, que la filosofía de la planificación es, vamos a ver cómo están nuestras masas, vamos a ver qué sería lo que nos podríamos plantear conseguir, y vamos a ver cómo vamos de esa situación a ese objetivo. Entonces aparecen los objetivos ambientales que masa a masa tendrán que tener un objetivo. Con esta masa, si está en mal estado, ¿cuándo va a estar en buen estado? Bueno, pues mójese usted, Estado miembro, y díganos cuándo va a estar en buen estado, y no solo cuándo va a estar, sino qué va a hacer para que esté en buen estado, porque si la deja no está, no cambiará, ¿no? Bueno, luego aparece el programa de medidas, donde están las inversiones, a quién le corresponde cada inversión, etc. Y especial incidencia o interés, desde mi punto de vista, tiene el plan de sequías e inundaciones, que aparece por primera vez en la planificación hidrológica. El plan de inundaciones lo que viene a recoger son todas las zonas de la cuenca con alto riesgo de probabilidad de inundación, dependiendo de su intensidad, y para cada uno de esos sitios pues establece una serie de medidas específicas para aminorar los efectos o para evitar, etc. Y luego el plan de sequías, que nos establece cuáles son los criterios que se van a seguir cuando aparezca la sequía. Primero, cómo se define, y segundo, qué medidas se van a tomar.
Si quieren hacer una lectura rápida del plan y quieren, bueno, ¿a dónde voy a buscar? ¿No? ¿A dónde voy por cuestiones relacionadas con mi actividad o con mi trabajo? Bueno, pues desde mi punto de vista habría que mirar la memoria, todos estos epígrafes y la normativa. La memoria, el 3.4, que son los usos y demandas agrarias, sobre todo si alguien trabaja con alguna comunidad de usuarios o con alguna comunidad de regantes. La parte de las restricciones al uso del agua, los caudales ecológicos, porque pueden afectar a las demandas. Las asignaciones y las reservas de recursos, porque ahí se establece cuál es el agua que queda disponible para cada uno de los usos en estos 6 años que tenemos de desarrollo del plan. La parte de recuperación de costes, que es una novedad en la planificación española y que por tanto pues, viene a recoger un poco pues, cómo se recuperan los costes de los servicios del agua. Pues, se recupera mucho, poco, etc. El plan de sequías e inundaciones y el programa de medidas. Estos serían los puntos que quizá podrían tener como una afinidad más directa sobre el foro en el que estamos hoy. Bueno, vamos a pasar a esta parte de cuál es la situación de las masas de agua subterránea. ¿Por qué pues, hay estas limitaciones que son de todos conocidos, etc.? La cuenca del Duero se clasifica en 64 masas de agua subterránea. Para el que no esté muy avezado con esto, este lenguaje pues, un poco derivado de la Directiva Marco del Agua, una masa de agua subterránea viene a ser lo que todos entendemos por un acuífero, ¿no? De manera un poco, no exactamente igual, pero bueno, para entendernos valdría, ¿no? Bueno, pues hay 64 masas de agua subterránea. De ellas hay 12 que son lo que llamamos del horizonte superficial. Ese horizonte superficial son los aluviales, muchos de los ríos, y también los páramos. Hay muchos acuíferos en los páramos conocidos en Castilla, pues que tienen unidades específicas de masas de agua. Entonces ahí tienen dibujados los 12 digamos, masas de agua subterránea de horizonte superior. Hay más. O sea, esto no agota, por ejemplo, el aluvial del Valdavia es tremendo. El aluvial del Órbigo llega prácticamente hasta abajo, ¿no? Hay más aluviales, pero aquí están solo dibujados aquellos que pensamos que tienen una consideración de suficiente entidad y sobre todo que tenemos bien definidos, porque cuando tú pones el mapa litoestratigráfico para ver cuál es por la litología, cuál es la aluvial, hay aluviales que te salen del eje del río, te salen a 8 o 10 kilómetros. Entonces, claro, eso hay que matizarlo, ¿no? Porque a veces pues, hay condiciones locales que no permiten identificarlos como tales, ¿no? Horizonte superior, y luego tendríamos las 52 restantes de masas de agua de horizonte inferior. Estos son los clásicos acuíferos, los más productivos, por otra parte, y de los que el mayor volumen de extracción de la cuenca procede de estas masas de agua, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Ese es el plano que tiene el plan hidrológico, en el que se clasifica en color rojo los acuíferos, las masas de agua que están en mal estado global. También aquí, como en el caso de las masas superficiales, hay 2 criterios para evaluarlo, que ahora veremos, ¿no? Entonces ven que algunas están rellenas de color rojo, estas serían las del horizonte inferior. Aquí tendríamos la masa Salamanca, la Tierra del Vino, la masa Tordesillas, Medina del Campo, Los Arenales, Cantimpalos, Segovia, este es el páramo de Escarote, este es Castrojeriz y este el páramo, el Astudillo. Y luego, señalados en línea roja, pero bordeando, los del horizonte superior. Tendríamos los 3 páramos, Cuellar, páramo de Sreba y páramo de Torozos, el aluvial del Órbigo, y luego el Eslatuerto, que va todo bien aquí. Pero ese estaría en buen estado. O sea que en total hay 16 masas de agua que se encuentran en mal estado. Unas como consecuencia del mal estado químico, otras como consecuencia del mal estado cuantitativo. En la gráfica de arriba tienen aquellas que incumplen por mal estado químico, y en el de abajo las que incumplen por mal estado cuantitativo. Como al final cogemos la que falla uno, se considera en mal estado, la superposición de las dos nos da esas 16 masas, ¿no? En cuanto al estado químico, aquí tienen todas las que fallan, ¿no? Las masas de agua que fallan por un determinado parámetro. Normalmente viene a ser el nitrato, que aparece en
cantidades superiores a las que establece la normativa para este compuesto, o bien por amonio. Estos son los dos compuestos que más. Alguno dirá, bueno, hay problemas de arsénico en algunas masas de agua, efectivamente, pero el arsénico, al considerarse un elemento natural, pues no contabiliza a la hora de evaluar el mal estado. Otra cosa es que se movilice como consecuencia de otras cuestiones, pero la realidad es que son nitrato, amonio, sulfatos, cloruros, etc. Son las sustancias que pueden hacer que una masa esté en mal estado químico. Aquí tienen un plano en el que hemos superpuesto las masas de agua que se encuentran en mal estado químico, que sería la parte de atrás, con la carga de nitrato por hectárea, evaluada pues, con arreglo a las entradas de nitrato de la agricultura, de la ganadería, etc. Entonces, bueno, se ve que en algunos casos hay, efectivamente, esta es la zona del páramo, esta es la zona de la masa Salamanca, una zona con una intensidad importante. Tenemos la zona de Medina, pues que bueno, sin llegar a 75 kilos por hectárea, pues está entre 50 y 75, o sea, hay una cierta correlación entre la carga de nitrógeno por hectárea y el estado de la subterránea. Aquí tendría la relación entre las masas del horizonte inferior en mal estado químico y las masas superficiales que dan mal estado como consecuencia de aportación de nitrato. También hay una cierta correlación, aunque bueno, no deja de haber algunas excepciones por aquí. ¿Cómo se mide el estado químico? Pues ahí les ponemos esta diapositiva donde aparecen todos los puntos de control de estado químico. Son la red de piezómetros de la Confederación, que bueno, pues se hizo como se hizo y a veces pues, coincide con las masas que han tenido importantes fallos en contaminación química, pero en otros casos no. Por ejemplo, aquí tenemos un caso del páramo de León, donde tenemos solamente 2 puntos de control, porque ya son pocos para lo que está dando las medidas en la zona. Sin embargo, en la masa medina del campo, pues que hay una red de piezómetros importante, los arenales lo mismo, en la Tierra del Vino no hay tantos, y Tordesillas, que es una masa pues, en principio que tiene una cierta explotación, pues solo hay otro aquí en el borde, pues que puede... esto también se está ajustando, lógicamente, al ir viendo cómo están evolucionando los contaminantes, pues se duplica o se hace más densa esa red de control. Aquí tienen los programas de vigilancia y operativo, es decir, cada cuánto se toman medidas en esos puntos de control, pues para ver el estado. En algunos casos, cuando hablamos de nitritos y nitratos, estamos hablando de periodicidades semestrales, y en otros casos, pues donde es más difícil encontrar componentes, pues anualmente. Bien, vamos a pasar al estado cuantitativo de cómo se evalúa. El estado cuantitativo se evalúa a partir de 2 indicadores que son el índice de explotación y la evaluación de la piezometría. El índice de explotación tiene en cuenta 2 parámetros a su vez, que son cuál es el recurso renovable de cada masa de agua y cuál es la extracción. En función de esos valores se calcula un índice muy sencillo que es dividir uno por otro. Y sale un valor, tanto por uno, que dependiendo del valor que dé, pues lo clasificamos o bien en buen estado si es menor de 0,8, que si la extracción es inferior al 80% del recurso renovable, y a partir de 0,8 se considera que la masa no cumple este criterio de calidad cuantitativa. El otro parámetro que se sigue es la evaluación de la piezometría, que al final es el que mejor nos indica cómo está una masa de agua. Entonces ahí se tienen en cuenta 2 valores. El valor absoluto, es decir, cuáles han sido los descensos pues desde que se tienen registros. Si tienes registros muy antiguos, pues tendrás una buena distribución de cómo han sido los movimientos. Si tienes más cortos, pues no será tan buena. Y luego valorar la tendencia. Si es una tendencia descendente progresiva, se equilibra, ascendente, etc. Bueno, pues con estos 2 indicadores, índice de explotación y evaluación de la piezometría, tendríamos el estado cuantitativo de la masa. Como habitualmente se habla de la unidad geológica 17, digamos, ya sería la superposición entre la 17 y las 3 masas de agua que ahora en las que se ha dividido, los arenales, Medina del Campo y Tierra. Además de estas 3 masas en mal estado cuantitativo, tendríamos la de Tordesillas, que no estaba entre las normas que la Confederación viene aplicando anteriormente, pero que ahora ha entrado en mal estado.
¿Cómo se calculan los recursos renovables? ¿Cuánta agua se renueva en cada masa de agua? Bueno, pues esta evaluación se hace a partir de criterios de la cuenta, ¿no? Se hace a través de la evaluación de la precipitación escorrentía, que es una simulación que se modela, en la que se modela los tipos de terreno, se modela las condiciones que influyen en la filtración, y es una cuenta sencilla, es la precipitación, se tiene en cuenta la precipitación, se tiene en cuenta la evapotranspiración, se tiene en cuenta la escorrentía, es decir, cuánto de ese agua que llueve no va abajo, sino que escurre directamente, bien directamente al río o a través de acuíferos aluviales hacia el río, y cuánto se va a la infiltración, que sería la diferencia. En esa gráfica se establece cuál es la cuenta de la precipitación. Tenemos registros, se utiliza el mapa de usos del suelo, del SIOSE, donde nos da qué tipos de suelos tenemos y qué tipo de cobertura vegetal hay, de manera que nos permite establecer no solo la evapotranspiración, sino también la litología, que hace que el agua escurra o se vaya en profundidad. Bueno, y se descuenta de la que va a los ríos, se descuenta la evapotranspiración, y lo que nos queda sería el almacenamiento en el acuífero. Bien, pues con esa operación nos salen esos recursos renovables en las 4 masas de agua que están en mal estado cuantitativo. Tendríamos 50 hectómetros cúbicos año en la masa de agua de Tierra del Vino, 80 en la de Tordesillas, quedarían 105 en la Medina del Campo y 64 en la de Los Arenales. Bien. El otro factor a tener en cuenta para el estado cuantitativo es las extracciones. Aquí tenemos pues una disparidad de información y de datos, ¿no? Ahí tienen un poco la distribución de los usos de agua en las 4 masas de agua que están en mal estado. Es decir, en total tenemos aproximadamente unos 10.000 aprovechamientos que totalizan pues, prácticamente 65, 70, 80, unas 100.000 hectáreas, y que suponen aproximadamente unos 180, 190 metros cúbicos por segundo de extracción, ¿no? Entonces ven que la sección A son los aprovechamientos concesionales, la sección B son los aprovechamientos de menos de 7.000 metros cúbicos, que nosotros solemos llamar IPES, no sé muy bien por qué, no sé qué obedecen esas siglas, pero que son los del 54.2 de la Ley de Aguas. La sección C serían las aguas privadas, que se encuentran en una fase provisional de uso privado y que terminarán en el año 35, y luego el catálogo, son las aguas privadas 100%, ¿no? Bueno, pues según eso, como ven, los volúmenes concesionales son ampliamente superiores a los volúmenes que aparecen de recursos renovables. Estamos hablando de 302 hectómetros cúbicos en la masa Medina del Campo, cuando hablábamos de 105 de recurso renovable, o 123 en la masa de Tordesillas, cuando estábamos hablando de aproximadamente unos 80 de recurso renovable. Bueno, pues eso supone un estado cuantitativo, desde el punto de vista de las concesiones, importante. ¿Qué pasa con las extracciones? Bueno, pues hemos hecho un análisis de las extracciones a partir de la línea de pago unificada, la PAC, de los años 2010 a 2014, a partir del uso del suelo SIGPAC, que está vigente en cada momento, a partir de las dotaciones de cultivos que nos suministra para cada zona Inforriego de la Junta de Castilla y León, y un análisis de teledetección, imágenes de satélite de los años 11, 12, 13 y 14, a partir de clasificación de cultivos y de clasificación de respuesta espectral en función de las extracciones. Entonces lo que encontramos es que efectivamente, por ejemplo, la masa Tordesillas de 124 hectómetros cúbicos de recurso concedido, pues tenemos que el año 2010 las extracciones fueron en torno al 77%, perdón, 77 hectómetros cúbicos, en el 2012 165, algo que nos extraña mucho,
en el 13 y el 14 en torno a 90. O sea, estamos hablando en torno a los 90 hectómetros cúbicos, ¿no? Si nos vamos a Medina del Campo, que será más paradigmática, tenemos de 302, que sería el recurso concedido, pues nos bajamos a 190, 180, 170, o sea que hay un desfase importante. Bueno, todo esto viene algunas imágenes del satélite del año 2013, de agosto de 2013, es un poco el procedimiento seguido. Se hace una valoración teórica con las dotaciones de los cultivos, se hace una valoración a través de las imágenes de satélite, sobre todo para aquellos sitios donde podría haber divergencia, y se superpone con los puntos de extracción y con las zonas con derechos, de manera que se pueda comprobar qué se está regando con derecho, qué no se está regando con derecho, qué derecho no se riega, todas las posibilidades posibles. Entonces, bueno, las posibilidades son infinitas, no se pueden imaginar. Aquí tendríamos otra de otra zona de la masa, lo mismo, pues señalando, pues efectivamente la clasificación deja, la clasificación pues tiene pues algunos defectos, aquí tenemos un pivote que está regándose, pero la clasificación que se ha hecho no lo da como riego, y es un riego de verano, claramente. En otros casos la cuestión es más difícil, pues estas de aquí pues no sabemos si sea regadío o no sea regadío, pues porque pueden ser girasoles muy bien, en fin, depende de muchas cuestiones. Pero bueno, que los análisis de teledetección, los análisis de extracciones teóricas son bastante convergentes, o sea, no hay un desfase importante. Aquí tendríamos el índice de estado si tenemos en cuenta los distintos conceptos utilizados. El recurso renovable nos daría si utilizáramos el recurso renovable, el indicador sería 1, lógicamente. Si hacemos el indicador con el recurso concedido, estaríamos hablando pues, como 55,288 en la masa medina del campo, 1,2 en la tierra del vino. Y si utilizamos las extracciones, lógicamente, pues cada año va cambiando. ¿Por qué está todo marcado en rojo? Porque, salvo la tierra del vino en el año 2010, el indicador que nos da estaría por encima de 0,8. Por tanto, desde este criterio nos daría masa en majestad. Claro, hay un problema importante y es ¿qué pasa con los cultivos de primavera? ¿Se riegan todos? ¿No se riegan todos? Bueno, esto no es fácil saberlo. Entonces, con la ayuda del Itacil, que tiene un equipo de teledetección muy bueno, se han hecho unas valoraciones a partir de distintas respuestas espectrales y comprobaciones en campo de qué cereales, básicamente cereales o leguminosas, se riegan y no se riegan cada uno de los años, ¿no? Entonces, en función de eso estamos en valores muy distintos. Hay años en los que los cereales cebada se riegan menos del 10% de toda la superficie de primavera de regadío, y hay trigos que llegan al 30 o al 40%, dependiendo de la temporada. Esto depende mucho, como todos ustedes saben, de la primavera, ¿no? Como venga, si viene especialmente lluviosa. Bueno, pues en estas gráficas hemos puesto cuántos serían los riegos, podríamos decir, seguros, los riegos de verano y los riegos de primavera y verano, ¿no? Entonces, pues vemos que incluso hemos trazado para cada una de las masas cuál sería el umbral del recurso concedido y el recurso disponible, de manera que podemos ver con seguridad dónde estamos por encima y dónde por debajo. Bueno, pues vemos efectivamente que en el caso de los arenales, una masa pues con una gran intensidad de cultivos hortícolas y demás, los riegos de verano pues están por debajo del recurso renovable. Si solo se riega el riego de verano, estamos por debajo, ¿no? En Medina del Campo, no. En Medina del Campo, si se riega de verano y el que pone un maíz lo riega, porque en verano no hay otra opción, en todos los casos estamos por encima del recurso renovable. Bueno, este análisis nos da un grado de confianza de estas valoraciones que son indirectas de alguna manera, ¿no? Bueno, si utilizamos este criterio de los riegos de verano, estaríamos hablando de estos índices de explotación. Ya bajaríamos en algunos casos a 0,63, 0,8. Entonces estos años tendríamos valores en los que las masas en principio no incumplirían este criterio. Bueno, el segundo criterio era la piezometría. La piezometría, aquí hemos puesto en grande pues, los piezómetros que tenemos en las masas de agua con problemas, ¿no? Entonces tenemos 4 series de piezómetros que son los que normalmente la Confederación mide.
Tenemos una serie del Instituto Geológico y Minero del año 70, con lecturas del 73 hasta el 2000, que es la más antigua. Hay otra serie de la Confederación con lecturas desde el 73 hasta el 2014, y luego otra serie que empieza en el 2000 y otras en el 2005. Entonces, estos son los piezómetros que nos sirven para evaluar este parámetro del que hemos hablado antes. Esta sería digamos, un refrito o una media de las lecturas de todos los piezómetros en Tordesillas, en la masa Tordesillas. Entonces vemos que hay una serie de piezómetros que tienen lecturas desde el año 73 y otros que empiezan en el 2005 y otros en el 2000. Aquí he marcado en rojo una línea que no marca nada, simplemente una tendencia. Entonces vemos cómo hasta el año 2005 hay una tendencia claramente descendente, y a partir de 2005 las lecturas, tanto en aguas bajas como en aguas altas, esas dos medidas que se hacen al año para ver las diferencias, pues hay una cierta estabilización, ¿no?, de la extracción. Lo cual quiere decir que ese acuífero, aunque se saque más que el recurso renovable, ha encontrado un nuevo punto de equilibrio, ¿no?, que no tiene por qué ser el anterior. Esto también es un tema interesante. Si pasamos a los arenales, en el caso de... pues vemos que la tendencia pues es ascendente. Se ha visto pues, que hay una cierta tendencia a partir de 2005, fecha en la que se inician, en la que se aplican de manera completa las normas de otorgamiento de la Confederación, pues que hay una respuesta en los piezómetros. Si esto no digo porque se saque menos, sino porque el equilibrio ha hecho que los niveles suban. Esta sería la masa mínima del campo, que esta es la que ha cambiado la tendencia, pero sigue un descenso menor que el que teníamos, pero siguen descendiendo muy levemente, ¿no? Y finalmente la de la Tierra del Vino, que prácticamente se estabiliza. Bueno, esto llevado a una tabla de descensos absolutos y descensos relativos, pues vemos, lo tenemos aquí, ¿no? Si ven la masa de agua Tordesillas, que por tendríamos estos índices de extracción, utilizando la extracción mediana de esa serie que hemos tenido, que es una serie corta, pero bueno, nos da alguna información, pues estaríamos en indicadores en todo caso superiores al 0,8, ¿no? Si utilizamos la concesión, por supuesto, mucho más. ¿Y qué ocurre con la piezometría? Pues que del 73 al 2005 habría en la masa de Tordesillas habría un descenso de unos 13 metros acumulados. Si cogemos del 2005 al 14, pues habría una estabilización, y si cogemos el total, pues tendríamos un descenso acumulado de 13 metros, ¿no? Sería, en líneas, a grosso modo, lo que saldría, ¿no? En el caso de los arenales vemos que hay un ascenso, del año 5 al año 14, pues hay un ligero ascenso de 6 metros, aunque en el cómputo total el descenso acumulado son menos 20. En la casa de Medina del Campo, bueno, pues tenemos acumulados de valor medio, insisto, hay aprovechamientos que no ha bajado tanto y otros que han bajado mucho más. Esto es así. Los piezómetros, al fin y al cabo, son esclavos de lo que tienen alrededor. Había un piezómetro curiosísimo en la masa Tordesillas que de pronto, en el año 2000, empieza a subir. Claro, estaba al lado de una explotación de mucha superficie de regadío que dejó el regadío, pues porque le traía cuenta caza o cualquier otra cosa. Y dio la cara que el piezómetro subía, porque era una finca con una serie de pivos que generaban un cono de reducción, pues que el piezómetro lógicamente se recuperó al dejar de estar. Bueno, estos efectos locales, lo que trata esto es un poco de ajustar pues ese efecto, o de difuminar ese efecto local. Bien, ¿dónde está toda esta información? Porque, claro, todo esto, sí, el plan, pero toda esta información la tienen disponible en la página web de la Oficina de la Confederación Hidrográfica, en el sistema de explotación Miramet. Pedro, cuando sea, cortamos, no sé si nos estamos yendo mucho, quizás sí, ¿no? Yo puedo cortar en cualquier momento. Termino esta parte y si queréis cortamos o pasamos a preguntas o sea, al final preguntas. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Bueno, entonces, en esta aplicación tienen la información en este enlace, miramedchduero.es, aparece este visor y si pinchan en masa subterránea, pues ahí les aparecerá un desplegable en el que eligen la masa de que se trata y pueden ver toda la información que les he contado que está aquí. El recurso, cuánto recurso hay, cuánto hay concedido, para qué usos, para qué utilizaciones, cuál es la explotación actual de la masa, la piezometría,
y el estado, ¿no? Pues las 4 cosas que hemos comentado. Si quieren ver la evolución de los piezómetros, pues en la página web de la Confederación, en el agua de la cuenca, cantidad, pues ahí se accede a una hoja Excel interactiva, uno pincha cuál es el piezómetro que quiere comprobar y le hace la gráfica con las lecturas. Le da las lecturas de todos los registros que hay en aguas altas y aguas bajas y le hace la curva de descenso, ¿no? Está directamente en. Bueno, pues yo, si hay más cosas de cuestiones de caudales ecológicos, así que, si les parece, brevemente les cuento, aunque estarán más puestos que yo en esto. Bueno, se me olvida una cosa y quizá con esto termino y esto lo dejo ya, porque si no, no acabamos. En el plan, como saben, en la normativa aparece las masas de agua en mal estado aparecen 2 zonas, zona no autorizada y zona con limitaciones. ¿Cómo se llega a esas zonas? Pues se hace agrupando municipios por la intensidad de aprovechamientos que tienen. Lo que hacemos es que cogemos todo el recurso renovable de la masa de agua y lo distribuimos proporcionalmente por los municipios, cada uno por la superficie que tiene. Ese volumen que le corresponde lo comparamos con los derechos que hay en ese municipio, derechos o extracciones, dependiendo. Y en función de que sean más del 80% o menos, ese índice, pues lo dibujamos o bien como zona no autorizada o como zona con limitaciones. La zona no autorizada es toda esta que es conocida, pues que los aprovechamientos de menos de 7.000 metros cúbicos pues no se pueden autorizar, etc. Entonces, esto también está en la página de la Confederación para poder consultarlo y ver cada municipio cómo se encuentra. Este sería los Arenales, Medina del Campo y la Tierra del Río, ¿no? Y ya termino, que no sea con la normativa, que era lo que venía. Bueno, la normativa, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, tiene unas modificaciones sustanciales con respecto a la que ya estaba. Estaba, como saben, en zona autorizada y después de todo este debate que ha habido en torno a los 7.000, pues no se permiten 7.000 en masa de agua, en zona no autorizada de masa de agua en mal estado, en esos municipios que hemos visto de color rosita. Ahí no se admiten los menores de 7.000. Bueno, ahora la nueva normativa, esta digamos, prohibición se ha matizado, se admiten aprovechamientos de menos de 7.000 en las masas de agua en mal estado cuantitativo, en todos los municipios, pero no los usos concesionales. No va a haber posibilidad de otorgar nuevos usos concesionales. Hay una serie de criterios adicionales en relación con cómo se van a identificar esos municipios, que hasta ahora era únicamente por extracción y por recurso renovable. Ahora se va a meter también la piezometría, de manera que pensamos que va a haber muchos municipios que estaban en zona autorizada que van a pasar en zona con limitaciones. Por tanto, hay una cierta flexibilización de cómo se hace esa zona autorizada. Y luego, el otro punto importante es que las modificaciones y las sustituciones y los cambios de características de concesiones existentes, que hasta ahora en principio se otorgan, se van a ver limitadas a la constitución de comunidades de usuarios. Si no hay comunidad de usuario constituida, en principio esto pues no se admitiría, ¿no? Además se habla pues, de las declaraciones en riesgo de no alcanzar el buen estado, etc. Esas son las modificaciones más sustanciales e importantes en el tema de las aguas subterráneas, ¿no? De la normativa. Hay otra parte que afecta también a los regadíos, que son, a ver si lo encuentro, que son las dotaciones mínimas. Como saben ahora, cuando una persona quiere hacer una modificación de su aprovechamiento, en el cual quiere aumentar superficie sin incrementar el volumen concedido, bueno, se justifica que va a ser más eficiente en el uso del agua y por lo tanto eso se está admitiendo. Bueno, ahora esto se limita al 80% de la dotación comarcal. ¿Qué quiere decir? Pues que si ahora yo tengo un cultivo, salvo en casos de que pasemos de un herbáceo a un cultivo leñoso, en cuyo caso estaría justificado. Pero entre dos cultivos herbáceos solo se va a admitir que se mejore la eficiencia hasta un 80% de la dotación comarcal.
Eso, desde mi punto de vista, es una limitación muy importante para la flexibilización en el uso del agua, porque lo que ahora estamos haciendo, y es que sin incrementar el volumen, tener una posibilidad de hacer unas técnicas agronómicas más razonables, nos permiten rotar, nos permite tener otras parcelas donde podemos llevar cultivos exigentes como patata, remolacha, etc. Pues eso ahora se va a limitar solo al 80%. Ahora no hay límite, entonces al 80%. No para rotaciones, ¿no? No para rotaciones. Solo para la misma superficie. de manera Si queremos ampliar superficie de riego, en ese caso sí que debería hacerlo. Si son rotaciones, no. Eso se sigue admitiendo. Se incorpora la dotación bruta, o sea, no se habla de dotación neta más la eficiencia, sino se pone por comarca una dotación bruta. Desde mi punto de vista, esto es alegable, yo alegaría. Pero bueno, no sé, cada cual que haga lo que... Pero que esto también, digamos que te limita al buen regante. Si se dice que la eficiencia mínima en aguas subterráneas es del 75%, yo puedo tener un pivot muy bien ajustado, con una carta estupenda y demás, y llego al 85%. Pues estoy penalizando a ese buen regante respecto pues, al que riega con cobertura móvil o riega con eso. Entonces, bueno, eso está así. En el anterior plan esto no estaba así, había unas dotaciones netas por cultivo y luego en función del sistema de riego, la eficiencia y demás, pues había más o menos dotación. Bueno, Pedro, ya no más porque como el tiempo y esto no es... Sobre la dotación económica, o sea, la modernización de regadíos. De lo de las eficiencias. Pues os cuento un poco, era lo que tenía al final, pero esto se ha alargado más de la cuenta. Sí, pero bueno, interesante. Esto deriva del reglamento FEADER. No sé, algunos lo conocéis ya, el reglamento 1350 de 2013. El artículo 46 es un artículo endemoniado, desde mi punto de vista. Habla de las modernizaciones y de los nuevos reglamentos. Entonces, habla dos condiciones para poder ser receptor o perceptor de ayudas financiadas por fondo FEADER. Estamos hablando de ayudas a explotaciones, ayudas a grandes modernizaciones de zonas regables, ayudas a transformaciones, por supuesto. Entonces aparecen dos condiciones imprescindibles. Primero, que la actuación esté incluida en el programa de medidas del plan. Esto afecta más a las grandes zonas regables, que si no está incluida, no afecta tanto al regadío particular de las zonas de aguas subterráneas. Y luego, que tiene que haber un elemento de medida de agua. Cualquier modernización que quiera recibir fondos tiene que poner contador. Si son modernizaciones para riegos a pie, pues un contador en lámina libre. Es así. Entonces, ahí establece, con estos dos requisitos, dos condiciones, o bien la modernización o los nuevos regadíos. ¿Qué ocurre en las modernizaciones? Pues que deben asegurar una reducción del consumo de agua de entre un 5 y un 25% de la consumida actualmente. Vamos a ponerlo porque no se ve bien. Así. Tiene que haber una reducción, por lo tanto, cualquier modernización, si pasamos de un sistema a pie a un sistema a presión, pues esto está conseguido, ¿no? Pero luego hace una pregunta, dice, bueno, ¿esto afecta a una masa de agua en mal estado? La subterránea sería en este caso. ¿No le afecta? Pues entonces no te exijo una reducción adicional. Si le afecta, entonces te exijo un ahorro del 50% del ahorro potencial. O sea, no de todo, sino de lo que tú has ahorrado con tu modernización. Hay un ejemplo que a lo mejor esto lo explica mejor. Modernización de una zona regable. Pasamos de un riego a pie a un riego por aspersión. Vamos a poner que la dotación bruta al pie son 10.000 metros cúbicos por hectárea. La de aspersión, pongamos que es 8.000, por el cultivo y demás. ¿Cuál sería el ahorro potencial del agua? 2.000 metros cúbicos. Eso es el 20%. ¿Esa modernización? No vale. Pero es que además, si esa zona regable o ese pequeño regadío de ese señor que ha pedido un plan de mejora, un plan de explotación, toma de una masa de agua que está en mal estado, o peor que bueno, tiene que producir un ahorro del 50% del potencial y que se tiene que verificar. En este caso, como ahorraría 2.000 metros cúbicos, aparte que ya no entraría esta modernización, por lo que hemos dicho antes, pues tendría que ahorrar 1.000 metros cúbicos por hectárea. De ahorro efectivo, que quiere decir dos cosas. Primera, que tiene que verse en el contador,
lectura al principio de campaña, lectura final y que se vea. Y segundo, que la concesión hay que rebajarla. Eso supone concesión, ahorro efectivo. Los dos criterios. Por tanto, modernización en masa de agua en mal estado supone una reducción de la concesión y justificar que estaríamos en esa horquilla. Si hablamos de nuevos regadíos, bueno, pues las limitaciones son mayores, ¿no? Si afecta a una masa de agua en mal estado por problemas de cantidad, en las zonas de aguas subterráneas esto no se dará, pero bueno, hay aguas superficiales o nuevos regadíos en aguas superficiales que le puede afectar. ¿Le afecta? Entonces hay que hacerse otra pregunta. ¿Se aplican excepciones? Que ahora veremos. O si no se aplican esas excepciones, hay que hacer un estudio ambiental específico que justifique una serie de cuestiones. Si esas excepciones no se aplican, pues el regadío no tiene financiación. No habría una financiación para poder acometer. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues son dos. La primera, que ese nuevo regadío proceda de una modernización. Ahorro agua en un regadío que toma de la misma masa o de masas similares y por tanto ese ahorro lo puedo incorporar a un nuevo regadío en la misma zona. Y la segunda, si proceden de embalses que estén aprobados antes del 31 de octubre de 2013, aquí que es estar aprobado no está muy claro, parece ser que aparezcan los documentos de planificación. Bueno, eso tendría una salva, pero si es aprobado, muy pocos quedan. Y creo que el embalse disponga de medidas de control, contadores, el propio embalse, y que el límite de los recursos para nuevos regadíos y los caudales ambientales sean establecidos a 31 de 2013. O sea que la asignación que hemos dado en el plan anterior no se puede modificar, no se puede ampliar como consecuencia de que hay un nuevo regadío. Es decir que las condiciones de financiación pues son muy restrictivas, se van ajustando mucho y bueno, esto es una consecuencia del intento de alinear las políticas de medio ambiente con las políticas de agricultura. Bueno, pues no se entorro más porque yo creo que... Bueno, no sé.